Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Y recuerda suscribirte si aún no los estás. Disfruta del vídeo. Primer relato. La noche olía a diésel y café recalentado. Llevaba 6 horas en la carretera, con solo las luces intermitentes de los pueblos lejanos rompiendo la monotonía de la oscuridad. Este tramo entre Querétaro y Xilitla lo conocí como la palma de mi mano. Cada curva, cada bache, cada pendiente que gemía bajo el peso de mi tráiler. La carga esta vez era ligera, cajas de suministros para una ferretería en Xilitla, suficiente para que el viaje fuera tranquilo, o eso pensé. Fue al llegar a la cuesta del silencio cuando noté que algo estaba mal. El motor, que hasta entonces rugía con fuerza, perdió potencia de golpe. No fue un fallo mecánico, nada que pudiera identificar. Simplemente como si algo le hubiera quitado el aire. Miré el velocímetro. 30 km/h, como siempre en esta subida. Pero cuando pisé el acelerador, la aguja no se movió. El GPS seguía mostrando la misma curva, una y otra vez. Al principio, pensé que era un error del sistema, hasta que miré el reloj. Habían pasado 47 minutos desde que inicié el ascenso. 47 minutos en los que, según el GPS, no había avanzado ni un metro. Intenté cambiar la frecuencia de la radio, buscando alguna señal, alguna voz que me confirmara que no estaba solo. Solo obtuve interferencia. Un zumbido agudo que se colaba por los parlantes como un insecto eléctrico. Y entonces, entre el ruido, una voz. No subas más. Plana, sin emoción, como si alguien hubiera grabado esas 3 palabras y las repitiera sin pausa. Volví a intentarlo. La misma frase, idéntica como un disco rayado. No subas más. Una broma, tenía que serlo. Algún idiota con un transmisor jugando con los camioneros. Decidí dar la vuelta, pero el volante no respondió. Estaba rígido, como si manos invisibles lo sostuvieran con fuerza. El motor tosió y las luces del tablero parpadearon, iluminando mi rostro en ráfagas intermitentes. No tuve más opción que detenerme. Apagué el motor. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar mi propia respiración, acelerada, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Y en ese momento supe que algo en esta cuesta no seguía las reglas del mundo que conocía. El aire era denso cuando bajé de la cabina, como si la noche hubiera espesado alrededor del tráiler. La linterna temblaba en mi mano, aunque no había viento. El haz de luz cortaba la oscuridad de forma antinatural, como si algo se resistiera a ser iluminado. Lo primero que noté fue el silencio. No había grillos, ni el roce de las hojas, ni el zumbido lejano de otros motores. Solo un vacío sonoro que hacía eco a mis pasos. Me acerqué al motor, esperando encontrar humo o algún cable suelto que explicara lo sucedido, pero el compartimiento estaba frío, demasiado frío, como si hubiera estado apagado durante horas, no minutos. Fue al rodear el tráiler cuando el olor me golpeó. Tierra mojada, vegetación podrida, ese aroma agrio de aguas estancadas que conocía demasiado bien de los pantanos de la región. Mis botas se hundieron levemente en algo blando. Apunté la linterna hacia abajo. El asfalto estaba seco, pero mis llantas, todas ellas, estaban cubiertas de un lodo espeso y negruzco, como si hubiera cruzado un banco de ciénaga. Peor aún, el fango seguía fresco, goteando lentamente hacia el pavimento, donde se secaba al instante, como absorbido por el concreto. Un sonido me hizo levantar la cabeza. Agua. El suave chapoteo de algo moviéndose en aguas poco profundas. Pero no había ríos cerca, ni lagunas. Solo carretera y bosque. La linterna reveló las primeras filas de árboles,
sus troncos retorcidos como columnas de una catedral abandonada. Y entre ellos, las figuras, humanoides, pero no del todo, quietas, pero no inertes. Sus contornos parecían fundirse con la madera, como si los árboles hubieran decidido imitar formas humanas y se hubieran quedado a medio camino. No tenían rostros, solo ojos, ojos abiertos, sin párpados, que no me miraban, sino que observaban con la paciencia de quien sabe que el final ya está decidido. Sentí el lodo subiéndome por los tobillos, aunque mis pies seguían sobre asfalto seco. Corrí. La cabina se cerró tras de mí con un golpe sordo. Giré la llave, esperando lo peor. El motor arrancó al primer intento, como si nada hubiera pasado. La cuesta, que minutos antes parecía interminable, ahora terminaba a escasos metros, dando paso a un tramo plano y despejado. No miré atrás. Al amanecer, en el retén de San Joaquín, los federales me detuvieron para una revisión rutinaria. ¿Problemas mecánicos?, preguntó uno, señalando mis piernas. Miré hacia abajo. Mis pantalones estaban empapados hasta las rodillas, manchados de ese mismo lodo oscuro que había visto en las llantas. El oficial revisó mi bitácora GPS y palideció visiblemente. Señor, según esto, usted estuvo detenido durante 1 hora exacta, dijo, mostrándome la pantalla. Aquí. El punto marcado coincidía con un tramo de la carretera que yo conocía demasiado bien. El lugar donde, hace 5 años, un derrumbe había abierto un barranco que devoró 3 camiones. Un barranco que, según los registros oficiales, seguía allí. Y según mi GPS, yo había estado estacionado justo al borde del precipicio durante 60 minutos que no recordaba. Segundo relato. La parada de camiones olía a café quemado y llanta caliente. Era medianoche y la mayoría de los traileros ya estaban en sus cabinas, intentando dormir unas horas antes de seguir la ruta. Yo me quedé en la mesa del fondo, escuchando a las escondidas las historias que los veteranos compartían en voz baja, como si temieran que alguien más las oyera. Había una que se repetía más que las otras, la de una frecuencia de radio que solo aparecía en ciertos tramos de la carretera. Siempre después de las 3 a.m. decían que no era una estación normal, que no seguía ningún patrón lógico. A veces transmitía estática, otras veces susurros y en ocasiones algo mucho peor. Me reí como todos los nuevos. Hasta esa noche iba por la carretera 45, solo, con la ventana semiabierta para que el aire frío me mantuviera despierto. La radio, como siempre, sintonizaba una estación local, música ranchera que apenas cubría el zumbido constante del motor. Fue un cambio imperceptible al principio. La música se distorsionó levemente, como si la señal se debilitara. Giré el dial, intentando recuperarla, y de pronto la estática cedió. Una voz clara, demasiado clara, salió de los parlantes. Accidente reportado en el kilómetro 78, vehículo volcado, 2 heridos confirmados. No era el tono robótico de los reportes de tráfico habituales. Esta voz sonaba humana, pero sin emoción, como si estuviera leyendo un guión escrito hace años. Giré el dial de nuevo, pero la frecuencia no cambiaba. La voz continuó. Choque frontal en el kilómetro 112, conductores fallecidos al instante. Nombres: Luis Gerardo Méndez y Ramiro Valdez. El aire se me escapó de los pulmones. Era mi nombre. La estática regresó por un segundo y luego
un nuevo sonido, el crujido metálico de un impacto, vidrios rompiéndose y después mi propia voz gritando. Apagué la radio de un golpe. Mis manos temblaban contra el volante. Podía jurar que había sido una coincidencia, un truco de mi mente cansada, pero el kilómetro mencionado, 112, era uno que conocía bien. Un tramo peligroso, con curvas cerradas y mala visibilidad. Decidí evitarlo. Tomaría una ruta alternativa, aunque me hiciera perder una hora. Pero el destino, parece, tiene sus propias reglas. Una hora más tarde, un derrumbe en la carretera secundaria me obligó a dar marcha atrás. No tenía opción. El kilómetro 112 era el único camino. La niebla empezó justo cuando llegué al kilómetro 110. No era normal. No se levantaba del suelo como la neblina matutina, sino que caía desde el cielo, espesa y repentina, como si alguien hubiera abierto una compuerta a otro mundo. La radio, que había dejado apagada, permanecía en silencio. Ni siquiera la estática sonaba, solo el rugido del motor, que de pronto parecía demasiado alto en medio de aquel vacío blanquecino. Fue entonces cuando lo vi. Un auto, detenido justo en medio del carril, sin luces, sin señalización. Un sedán viejo, pintura descascarada, como abandonado allí hacía años. Pisé el freno con fuerza, sintiendo como el tráiler patinaba levemente sobre el asfalto húmedo. Me detuve a menos de 1 metro del vehículo. El corazón me latía con tal fuerza que podía sentirlo en las sienes. Bajé, esperando encontrar a alguien herido, o tal vez borracho, tirado sobre el volante. Pero cuando me acerqué al auto, la niebla se movió como si respirara y entendí que no había nadie. La puerta del conductor estaba entreabierta. Miré dentro. Asientos vacíos. Volante cubierto de polvo. Ni un rastro de que alguien hubiera estado allí en años. Fue cuando me incliné para revisar el asiento trasero que el miedo se cerró como un puño alrededor de mi garganta. Una radio portátil, pequeña y antigua, estaba encendida sobre el tapiz, y de sus parlantes salía un susurro, una voz que no podía ser real, repitiendo una y otra vez mi nombre. Ramiro, Ramiro, como si me estuviera esperando. Tercer y último relato. El tacómetro marcaba las 4:38 am, cuando mis dedos se aferraron con más fuerza al volante. Conocía este momento. Lo anticipaba en cada viaje nocturno como un preso espera su hora de ejercicio. El tramo entre los kilómetros 112 y 115 de la carretera a Zacatecas siempre se comportaba igual, pero nunca lograba acostumbrarme. La radio empezó primero, esa interferencia particular que sonaba como alguien rascando metal con las uñas. La estática se colaba entre las canciones, ahogando la melodía hasta convertirla en un gemido electrónico. Apagué el aparato con un gesto brusco, pero el silencio que quedó era peor. El termómetro exterior marcaba 18 grados, pero un frío distinto comenzó a trepar por mi columna vertebral. No era el viento que se filtraba por las rendijas de la cabina. Este escalofrío venía de adentro, como si algo helado se estuviera extendiendo desde mis huesos hacia la piel. 4:42 am. El motor tosió. No hubo advertencia, ningún ruido previo. El poderoso diésel que había soportado 10 años de carreteras simplemente dejó de funcionar. Las luces del tablero parpadearon en secuencia aleatoria antes de apagarse por completo.
sumergiéndome en una oscuridad que parecía absorber hasta el sonido de mi propia respiración. Cuando giré la llave, el motor arrancó de inmediato como si nada hubiera pasado, pero antes de poner primera, algo me hizo mirar el retrovisor. 2 puntos de luz brillaban en la distancia, manteniendo exactamente mi misma velocidad aunque yo estaba detenido. No eran faros de ningún vehículo que conociera. Estas luces no iluminaban, solo existían como 2 estrellas caídas sobre el asfalto. Al volver la cabeza, la carretera estaba vacía. En la estación de servicio, mientras llenaba el tanque, otros conductores asentían con mi relato. Todos tenían su propia versión, pero los detalles coincidían. La misma hora, el mismo tramo, la misma sensación de ser observados. El más veterano de todos, un hombre al que llamaban el zurdo, se limitó a escribir algo en un papel y pasármelo antes de irse. 4:44. No mires al copiloto. El supervisor, un tipo práctico que odiaba las supersticiones, decidió instalar cámaras en las cabinas. Quería pruebas, no historias de fantasmas. Yo sería el primero en llevarlas. La cámara de vigilancia era pequeña, discreta, montada en el techo de la cabina con ángulo hacia el asiento del conductor. No hacía ruido, solo un pequeño LED rojo que parpadeaba cada tanto para recordarme que estaba siendo grabado. 4:30 AM. La carretera estaba particularmente desierta esa noche. Mis ojos se movían entre el camino y el reloj, contando los minutos. La tensión me tenía los hombros tan rígidos que sentía como los músculos protestaban con cada movimiento. 4:43 AM. Apagué la radio antes de que empezara la interferencia. El silencio era opresivo, pero preferible a escuchar esos sonidos que no provenían de ninguna estación conocida. 4:44 AM. Justo cuando el reloj cambió, la temperatura en la cabina descendió de golpe. No fue gradual, fue como sumergirse en agua helada. El vidrio del parabrisas empañó por el contraste, pero juré ver algo escrito en el vaho. No estás. No pude terminar de leerlo porque mis ojos fueron arrastrados hacia la pantalla de la cámara. El monitor de seguridad mostraba la cabina desde arriba. Allí estaba yo, con las manos crispadas sobre el volante, y junto a mí, ocupando el asiento del copiloto, una figura oscura. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, sentada como un pasajero más, excepto por un detalle. Donde debería estar su rostro, solo había un vacío indistinto, como si la luz se negara a reflejarse allí. En la pantalla, yo no reaccionaba. Seguía conduciendo como si no hubiera nadie a mi lado. Pero en ese momento, en la realidad, podía sentir el peso de una mirada fija en mi perfil. Algo me impedía volver la cabeza. Algo me decía que si lo hacía, vería lo que la cámara mostraba. Y eso sería peor que la ignorancia. 4:45 AM. La figura desapareció de la pantalla como si nunca hubiera estado allí. La temperatura volvió a la normalidad. El parabrisas estaba limpio. Cuando entregué la grabación al supervisor, su rostro palideció. No dijo nada, pero esa misma tarde convocó a una reunión general. Las imágenes se habían replicado en al menos otros 5 camiones, siempre en el mismo minuto exacto, siempre con la misma figura silenciosa. La empresa intentó cambiar las rutas, pero los fenómenos simplemente se trasladaron con nosotros.
como si lo que fuera que nos acompañaba no estuviera atado a un lugar, sino a los conductores mismos. Ahora, cada vez que miro el reloj acercarse a las 4:44, mis ojos se niegan a mirar hacia la derecha, porque aunque no la vea, sé que está ahí, y lo peor es que ya no está sola.